Landen y Wick, Antropología, Salud y Enfermedad. Una introducción al concepto de cultura aplicado a las ciencias de la salud. Temas principales del video. ¿Quién tiene cultura? La cultura biomédica del profesional de salud. Definición de cultura. Los tres aspectos principales de la cultura. Es aprendida, compartida, estandarizada. Ejemplos de Landen y Wick para citar en el examen. La cultura como un organizador de la conducta y el porqué. Hacer, relativismo cultural, cultura de salud, sistema social de salud. Introducción. Landen y Wick van a iniciar el texto, aplicando el concepto cultura en la sociedad, para luego aplicarlo en las ciencias de salud, y como abarca la salud y la enfermedad. Ellos critican a la sociedad actual, porque la mayoría de las personas afirma que una persona tiene cultura solo cuando sabe de museo, música, filosofía, tiene clase social alta, tiene escolaridad avanzada, etc. Y en contraparte decimos que la persona no posee cultura cuando es todo lo contrario. Establezcamos el concepto de que todos tenemos cultura sin importar el nivel educativo que tenga, o gustos particulares, y a partir de esa cultura se determinan las diferentes particularidades que diferencian nuestra manera de ver al mundo. En cuanto a las ciencias de salud, el médico afirma que el paciente con cultura es aquel paciente fácil, que tiene conocimiento y sabe que la medicina es buena, mientras que el paciente difícil es aquel que no posee cultura, porque es ignorante guiado por supersticiones. Como habíamos dicho previamente, la cultura es aquella que nos modifica nuestra manera de ver al mundo. Por lo tanto, vamos a presentar diferentes comportamientos, pensamientos sobre la salud y terapia. Estas modificaciones, en la cultura, no son de carácter biológico, sino son diferencias socioculturales. Los diferentes profesionales del área de la salud, en especial en las áreas de la medicina y enfermería, tienen como base a la biomedicina, como un sistema cultural, de manera que el médico o el enfermero van a mirar al proceso de salud o enfermedad a partir de esta cultura. La influencia de la creencia religiosa también va a influir en la perspectiva de los pacientes a la hora de mirar el proceso salud y enfermedad. Concepto instrumental de cultura. Retomando que todos tenemos cultura, vamos a definir qué es la cultura. La cultura puede ser definida como un conjunto de elementos que median y califican cualquier actividad física o mental que no sea determinada por la biología y que sea compartida por diferentes miembros de un grupo social. Es decir, la cultura va a ser diferentes elementos en los cuales las personas van a construir significados para sus acciones e interacciones sociales, de manera que la cultura va a incluir valores, símbolos, normas y prácticas. Entonces podemos decir que la cultura va a determinar cómo ve la persona al mundo y a los diferentes elementos que hay en ella. En este caso, el que nos interesa es el proceso de salud y enfermedad. No todos vamos a ver de la misma forma este proceso, porque cada uno se encuentra atravesado por su cultura, la cual es diferente a la del otro. Esta cultura va a tener tres aspectos principales. La cultura es aprendida. La cultura es compartida. La cultura es estandarizada. Es aprendida porque no podemos establecer estas diferencias de comportamiento a la biología. Por ejemplo, el comportamiento del argentino no se encuentra limitado por nacer en Argentina. La cultura argentina puede ser aprendida por un extranjero y este puede ser igual de argentino que él. Argentino natal, por ejemplo, los chinos que migran a nuestro país y se instalan. Es compartida porque los individuos forman parte de una sociedad o grupo social desde que nacen, no están aislados. Es estandarizada porque estos conocimientos, esta forma de actuar se va a moldar a un modelo en común, de manera que todos tengan una cultura similar. De lo contrario, no existiría ninguna cultura, porque serían todos los miembros de esa cultura diferente al otro. Si esta cultura es aprendida, compartida y estandarizada, significa que se puede aprender y replicar individualmente, de manera que una persona que migra a X país puede replicar la cultura del otro después de un cierto tiempo de convivencia. Landen y Wick van a utilizar el ejemplo de la comida para explicar que esta cultura es aprendida, es compartida, es estandarizada y determina nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. Dos ejemplos que da Landen y Wick son: el brasilero, si no tiene en su comida arroz y frijoles, no va a estar satisfecho, de manera que se va a quedar con hambre. Esto es algo aprendido,
porque no depende de la biología, es compartido, porque la persona comparte un contexto con los otros de esa misma cultura, y estandarizada porque se moldea, para que tenga un modelo común. El chino, si no tiene un plato de legumbres con carne, no se va a mantener satisfecho con la comida, y va a decir que aún tiene hambre. Un ejemplo propio sería el argentino, que, si no tiene carne en el plato, no se va a llenar. Esto es algo muy común de ver en múltiples ocasiones. Otros 2 ejemplos que da el autor para esto son los horarios de comida. El brasilero suele comer en abundancia, al mediodía para estar bien alimentado a la hora del trabajo, mientras que a la noche suele comer poco, para evitar que le caiga mal a la hora de descansar. Mientras que el norteamericano come liviano al mediodía, para evitar que le estorbe durante el trabajo, pero come en exceso a la noche. Es decir, el hambre está determinada por la biología, pero la visión de cómo satisfacerla es abarcada a partir de la cultura de cada uno. Entonces la cultura organiza el mundo de cada grupo social según su lógica propia, la cual comparten, comunican, y la replican con las diferentes instituciones y relaciones sociales, para transmitir principios y valores culturales. Cada grupo interactúa con un ambiente físico determinado, y su cultura define cómo sobrevivir ese ambiente, de manera que siempre van a intentar buscar varias soluciones particulares para la supervivencia de la sociedad. Por ejemplo, la creación de su propia medicina, para tratar los problemas de salud, en absolutamente todos los grupos culturales. Ya sean más avanzados tecnológicamente o menos, siempre existe la medicina tradicional, creada para intentar solucionar esta problemática de salud/enfermedad. De manera que el individuo, alguien individual, se va a transformar en una persona, que aprende, replica los principios, y se orienta a los patrones ideales, acerca de tipos de valores y calificados de acción. El cómo vestir. El cómo comer. Técnicas para diagnosticar y tratar enfermedades. El por qué hacer, esta frase Landen y Wick la utilizan para explicar que a partir de la cultura van a ver al mundo de una determinada manera, y a partir de esta va a estar condicionadas sus acciones, comportamientos y relaciones sociales. La cultura, antes que todo, nos ofrece una visión en el mundo, es una explicación de cómo está organizado el mundo, y de cómo actuar en el mundo, que gana sentido y es valorado a través de la cultura. Landen y Wick dan un último ejemplo en donde los indios Barsane presentan otro concepto de limpieza y de higiene en comparación a las otras culturas. En donde los indios Barsane comen todos desde una misma olla, comparten el mismo vaso, y piensan que los alimentos sucios atraen espíritus, y estos son los causantes de las enfermedades, mientras que la sustancia Vitsioga es la causante de todas las enfermedades, se encuentra en los alimentos, como la carne y el pescado, de manera que si no se higieniza adecuadamente estos alimentos, el Vitsioga va a atraer los espíritus malos y estos van a generar la enfermedad. Toma el concepto de limpieza y de higiene, que es algo fundamental, y está presente en cualquier cultura. Cada cultura va a establecer categorías clasificándolas como limpias, puras, sucias e impuras. Y estas categorías van a variar en cada cultura. Por ejemplo, Landen y Wick dan el ejemplo de los indios Barsane de la selva amazónica de Colombia. Ellos, a la hora de ingerir carne, piensan que la carne está impura, es sucia, presenta la sustancia Vitsioga, la cual hace mal a los niños, a ciertas personas ancianas y embarazadas, porque atrae espíritus malos, y según ellos estos espíritus son los causantes de las enfermedades. Landon y Wick afirman que no debemos realizar juzgamientos sobre el valor de otras culturas. En base a nuestro sistema cultural, debemos percibirlas, según sus propios valores y conocimientos, llamando a esta última práctica relativismo cultural. Que sería bastante similar a la alteridad de Levines, que es situarse en los propios zapatos y ojos de la otra persona con una cultura diferente. Cultura, sociedad y salud. Esta cultura nos va a dar una visión total del mundo, de manera que nos va a orientar nuestros conocimientos, prácticas y actitudes, es decir, el por qué hacer. Y cada cultura va a presentar sus múltiples diferencias en cada sociedad. Obviamente la cultura argentina no va a ser igual que la cultura de Europa. Como la enfermedad y las preocupaciones con la salud
son universales en la vida humana. Habíamos dicho que la cultura tiende a buscar soluciones para los diferentes problemas de supervivencia, de manera que en cada sociedad se van a desarrollar y comprender técnicas para estas enfermedades. De aquí van a surgir las diferentes medicinas tradicionales o alternativas. El sistema social de salud. Landen y Wake van a definir el sistema social de salud como aquel que está compuesto por las instituciones relacionadas a la salud, a la organización de papeles de los profesionales de la salud que en él participan, sus reglas de interacción, así como las relaciones de poder inherentes a este. Comúnmente, esta dimensión del sistema de atención a la salud también incluye especialistas no reconocidos por la biomedicina, tales como actos de bendición, curanderos, brujos, hechiceros, mesoterapeutas, padres de santo, pastores y curas, entre otros. Landen y Wake utiliza como ejemplo Brasil, en donde existen varios sistemas de atención de salud operando simultáneamente, afirmando que esto es lo que tiene que buscar un sistema de atención de salud en la mayoría de las sociedades. Porque el modelo biomédico solo ofrece servicios de salud para una única cultura en su población, provocando que mucha gente no se sienta cómoda con este sistema de salud, por lo que terminan utilizando la medicina popular. Sin mencionar que hay múltiples enfermedades que son abarcadas únicamente por medicinas populares, mientras que para el modelo biomédico ni siquiera son consideradas existentes. Para Landen y Wake, la cultura de salud son las diferentes perspectivas que son creadas por parte de la cultura frente a esta problemática de la enfermedad para intentar darle una solución o explicación. Acá entraría lo que son las medicinas alternativas, medicinas tradicionales y el modelo biomédico. Mientras que el sistema social de salud son las instituciones relacionadas a la salud que intentan darle frente a esta problemática de la enfermedad, que incluyen tanto a la biomedicina como a la medicina popular o tradicional. Preguntas de examen. ¿Qué concepto de cultura manejan los autores? ¿Qué quiere decir que es aprendida, compartida y estandarizada? ¿Cómo plantean la relación entre este concepto de cultura con la salud y la sociedad? Pensarlo en función de la concepción de sistema propuesto. Tomar uno de los ejemplos del texto, los indios Barsane, o la comida china, para explicar lo desarrollado en las preguntas anteriores. Nota, hay algunos exámenes en donde te piden el ejemplo de los indios Barsane en concreto, otros en donde te dejan elegir y otros en donde tienes que relacionar el concepto de cultura con la alteridad, según Kratz o Levines. Publicidad. Si te sirvió, me ayudaría muchísimo en el proyecto del canal que te unas al servidor de Discord, porque la mayoría de los grupos existentes, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, están sin actividad o son grupos que mueren al finalizar la materia. Este servidor busca generar una comunidad activa y sana para los estudiantes de la carrera de medicina en la UNLAM.